Bueno, buenas noches a todos los amigos que estén conectados. Sabemos que hoy ha sido un día difícil en la Ciudad de México, microsismos, agua, marchas, en fin. Pero bueno, espero que los que estén en casita puedan disfrutar esta sesión, que yo creo que va a ser una sección muy importante porque pues nuestro personaje del día de hoy tiene un currículum realmente impresionante y el tema que vamos a tratar, la importancia de la bioequivalencia de medicamentos genéricos y en especial algunas consideraciones sobre algunos de los anticoagulantes modernos, creo que va a ser muy interesante. Siempre nos hemos preguntado que los genéricos han avanzado mucho en el mundo, pero también siempre a veces nos queda la duda de qué tanto son buenos, si las dosis son las adecuadas, si la farmacocinética es la misma, en fin. Yo creo que hoy alguna de estas dudas, seguramente nuestro invitado el día de hoy nos las va a poder aclarar. Y bueno, algunas consideraciones sobre este anticoagulante que yo creo que se puso de moda después del COVID y muchos neumólogos y cardiólogos actualmente pues lo consideran como uno de los principales anticoagulantes en varias áreas de la medicina, ¿sí? Nuestro invitado de hoy es investigador titular de farmacología en el CINVESTAP. Ustedes saben perfectamente que el CINVESTAP está considerado como, no sé si sea el mejor, pero uno de los mejores centros de investigación en México, no tan solo en México, yo creo que en Latinoamérica, de donde han salido muchísimas de las grandes investigaciones que se han hecho ahí. Yo soy cirujano plástico, ustedes lo saben muy bien, y precisamente hace muchísimos años, tal vez como 40 años, precisamente investigaciones del CINVESTAP dieron origen a lo que hoy tenemos como cultivo de piel, que es la epidermis cultivada, y que gracias a los investigadores del CINVESTAP, pues todavía lo seguimos teniendo. Y nuestro ponente del día de hoy trabaja ahí, además que es investigador nacional nivel 3. Creo que ya van a quitar el CONACYT, pero creo que les van a dar muchísimo mejor y más fuego. Esperemos que el doctor siga ahí. Realmente hay muy pocos investigadores de ese nivel aquí en México. Y bueno, pero además tiene varios premios. Uno de ellos es doctor en aplicaciones farmacéuticas por la Universidad Católica de Lovaina, que me estaba comentando el doctor, es una de las universidades más antiguas en Bélgica y donde obtuvo el grado de doctorado con las distinciones más altas. Pero aquí también en México ganó el premio Carlos Slim en trasplante de órganos, otorgado precisamente por FunSalud. Para los que estamos un poquito relacionados con la investigación en salud y la educación en salud, pues sabemos que FunSalud, la Fundación Mexicana para la Salud, es una de las fundaciones más importantes que existen al respecto, donde pues existe gente muy brillante como el doctor Gilberto Castañeda Hernández, que es precisamente nuestro ponente del día de hoy, que seguramente vamos a escuchar una buena charla y espero que ustedes la disfruten. Así que, doctor Gilberto Castañeda Hernández, bienvenidos. Le agradecemos su paciencia y haber aceptado esta invitación a través de Laboratorios Pfizer. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Oropesa. Pues un placer estar aquí con ustedes y pues vamos a entrar en materia. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien, voy a ponerle en modo presentación. Listo. Bueno, pues el título de la charla es Importancia de la bioequivalencia de medicamentos genéricos y haremos algunas consideraciones sobre Apixaban al final de la misma. Este es un tema importante, sin duda alguna, porque pues cada vez entran más genéricos y la cuestión es saber qué debemos exigirle a un genérico, cuál es la información que nos tienen que dar para que nosotros podamos confiar en ellos. Entonces, pues vamos a empezar. Primeramente, si me permiten, vamos a hacer una declaración de posibles conflictos de interés. Bueno, ya se ha mencionado que trabajo en el CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, pero también declaro que he participado en estudios patrocinados, he dado consultorías, he impartido conferencias recibiendo honorarios, pues para toda una serie de compañías farmacéuticas que pueden ustedes ver en la diapositiva, pero también declaro
de que no estoy en la nómina de ninguna de estas compañías ni poseo acciones de ninguna de ellas. El presente evento está patrocinado por Pfizer, pero las opiniones que voy a emitir son mis opiniones como académico y lo que he tomado de la literatura médica. Lo primero que tenemos que ver es la importancia de los niveles plasmáticos. Entonces, es necesario que nosotros sepamos cuánto medicamento está entrando al organismo, cómo se distribuye, hacia dónde va, pero tenemos una limitante. No podemos tomar muestras en cualquier lugar del cuerpo porque esto no sería ético. El único sitio donde podemos tomar varias muestras en el tiempo, pues es la sangre. Entonces, de alguna manera tenemos que establecer una relación entre los efectos terapéuticos y tóxicos de un medicamento y su concentración en la sangre. Entonces, pues tenemos aquí esta gráfica de concentración en sangre en función del tiempo. Tenemos tres curvas, la A, la B y la C. Vamos a comenzar, si ustedes me lo permiten, por la curva C. En la curva C, pues tenemos que el paciente está tomando un medicamento por vía oral, deglute el medicamento, se empieza a absorber, alcanza una concentración máxima y posteriormente las concentraciones decaen como consecuencia de los procesos de eliminación. En esta curva C, lo que vamos a tener es que el efecto es insuficiente, lo que nos lleva a una falla terapéutica. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre dos cosas importantes. Una es el efecto farmacológico, que generalmente es el mecanismo de acción, y otra es la respuesta terapéutica, que es lo que estamos buscando. Veamos un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el naproxeno, que es un medicamento muy popular en nuestro medio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues inhibir la síntesis de prostaglandinas, lo cual pues va a provocar un efecto analgésico, pero lo que realmente queremos es poder controlar un proceso doloroso. Imaginen ustedes de que tenemos a un paciente que le duele una muela porque tiene un problema por ahí, bueno, pues se le da el naproxeno. Cuando las concentraciones son bajas, si bien sí estamos inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, hay menos prostaglandinas en el tejido inflamado, esta disminución no es de la intensidad requerida para que le provoque un alivio significativo del dolor. Entonces tenemos una falla terapéutica. Vayamos ahora a la curva B. En la curva B los niveles son más altos y entonces llegamos por arriba de un umbral que le llamamos la concentración mínima efectiva. Mientras estemos por arriba de este umbral, ahora sí, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas será de la suficiente magnitud para provocar un alivio significativo del dolor. Entonces, bueno, tenemos que se alcanza el pico, empiezan a bajar las concentraciones y cuando están a punto de llegar a la concentración mínima efectiva, es el momento de dar la siguiente dosis para mantener concentraciones que nos den la respuesta terapéutica. Y aquí, pues, una declaración, un mea culpa como profesor de farmacología, pues ustedes recordarán que los ponían en la facultad a estudiar las vidas medias de memoria. Y pues realmente, ¿para qué sirve la vida media? Pues para reprobar estudiantes de segundo año de medicina. Para eso es sumamente eficiente. Pero en realidad, la vida media sola no nos da ninguna información relevante. Nada más nos dice qué tan rápido se elimina o qué tan lento se elimina. Para la dosificación necesitamos saber dónde está esa concentración mínima efectiva y de esta manera ya podemos diseñar un régimen de dosificación de cada 8 horas, cada 12, cada 24, etcétera. Tenemos después la curva A, donde pues los niveles son muy altos y llegamos por arriba de otro umbral que le llamamos la concentración máxima tolerada. Entonces, por arriba de este umbral tenemos ya eventos adversos que nos llevan a la falla terapéutica. En el caso del naproxeno, pues es un exceso en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas que nos afecta ya a la síntesis de prostaglandinas en la mucosa gástrica, donde pues las prostaglandinas van a tener un efecto gastroprotector porque permiten controlar el pH y la secreción de moco protector. Entonces, vamos a tener la falla terapéutica y cuántas veces el paciente pues no tolera el tratamiento, tiene que dejar el AINE porque ya no puede con los problemas gastrointestinales y esto nos lleva a la falla terapéutica. Y si siguiéramos nosotros incrementando la dosis, pues llegamos a una toxicidad franca.
Entonces, el propósito de todo régimen de dosificación es mantenernos dentro de la ventana terapéutica, que los niveles estén por arriba de la concentración mínima efectiva, pero por debajo de la concentración máxima tolerada. Este concepto de ventana terapéutica es uno de los más importantes en farmacología clínica. Y pues para que se entienda bien, podemos hacer una analogía muy mexicana con la salsa picante. Como todos sabemos, en este país, afuera de los hospitales, siempre hay una serie de changarros que venden tacos. Changarros o restaurancitos o restauranzotes, pero siempre hay. ¿Cómo escogemos el lugar a donde vamos a echarnos los tacos? Bueno, pues por las salsitas. El que tiene la salsita más sabrosa es el que tiene más clientes. ¿Y a qué vamos con todo esto? Bueno, en la salsa, pues vamos a tener chile. El nombre botánico del chile es Capsicum annum y el agente activo es la capsaicina. La capsaicina que se volvió pues realmente muy famosa porque en el 2001 dieron el premio Nobel a Aaron Paraputian y a David Julius por haber investigado los efectos de la capsaicina, y gracias a esta capsaicina pues tuvieron muchas explicaciones para lo que es el dolor. Entonces, ¿qué hace la capsaicina en la mucosa bucal? Se va a unir a sus receptores llamados TRBP en las neuronas presinápticas. Se va a liberar un péptido que se llama sustancia P, que llega a sus receptores NK en la neurona postsináptica y produce esta sensación de ardor. Entonces, pues es lo que nos gusta a los mexicanos. Tenemos nuestro taquito y le ponemos salsa. Si le ponemos muy poquita salsa al taco, pues resulta que no obtenemos el sabor que estamos buscando. Estamos en concentraciones subterapéuticas. Sí estamos activando receptores TRBP, sí hay una cierta liberación de sustancia P, sí hay una cierta activación de receptores NK, pero no de la intensidad que estamos procurando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le ponemos más salsa al taco. Cuando le atinamos a la ventana terapéutica es cuando ese taco nos sabe delicioso y es cuando realmente lo disfrutamos. Entonces, hay que estar en la ventana terapéutica, no hay que atinarle al nanogramo, es una ventana que pues podemos nosotros disfrutar. Pero si le echamos demasiada salsa al taco, vamos a tener demasiada capsaicina, demasiada activación de receptores TRBP, demasiada sustancia P, demasiada activación de receptores NK, y esto ya es molesto, ya nos produce esta sensación que le llamamos enchilarnos, y ya no nos podemos comer ese taco, tenemos un fracaso terapéutico. Entonces, hay que estar dentro de la ventana. De hecho, la capsaicina es un medicamento y pues hay que saberlo utilizar. Tenemos que estar dentro de la ventana terapéutica y pues para todos los que nos gusta la salsa picante, pues también estamos muy familiarizados con la ventana terapéutica, ni muy poco ni demasiado. Entonces, la biodisponibilidad es algo muy importante en farmacología clínica. La biodisponibilidad vamos a medirla por parámetros de concentración plasmática. Entonces, vamos a poder construir curvas de concentración plasmática en función del tiempo. En algunas ocasiones es concentración en sangre total o concentración en suero, pero bueno, esta concentración circulante. Y vamos a tener dos parámetros importantes. El área bajo la curva, que es un indicador de la extensión de absorción, y la concentración máxima, que nos indica la extensión de absorción y también la velocidad de absorción. ¿Qué quiere decir extensión? ¿Cuántas moléculas presentes en la dosis lograron pasar a la sangre? Entonces, veamos aquí estas curvas en el panel de su izquierda, donde tenemos tres curvas de concentración plasmática contratiempo, la azul, la roja y la verde. Tenemos en la curva azul que la totalidad de la dosis se absorbió. Todas las moléculas que estaban presentes en una formulación oral lograron llegar a la sangre. Entonces, ¿qué tenemos? Una concentración máxima alta y una área bajo la curva alta. Aquí esto lo vamos a notar como F igual a 1, es decir, que la totalidad de la dosis se absorbió. En la roja tenemos una F de 0.66. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 2/3 partes de las moléculas del activo presentes en la formulación lograron llegar a la sangre. 1/3 se perdió, ya sea porque no se absorbió o por efecto de primer paso. Y en la verde tenemos una F de 0.33, es decir, que solamente 1/3 parte se absorbe, 2/3 partes se pierden o porque no se absorben o por primer paso,
y pues vemos que en esta curva verde, pues la concentración máxima es baja y el área bajo la curva también es baja. Entonces, pues según cuál sea la extensión de la absorción, vamos a tener las concentraciones plasmáticas más o menos altas. En la curva de la derecha tenemos tres curvas nuevamente, la azul, la roja y la verde, pero aquí siempre el área bajo la curva es igual. Entonces, aquí lo que sucede es que todas las moléculas presentes en la formulación se absorbieron, pero en la azul es una absorción rápida. Esto nos da un pico elevado y después el fármaco dura poco tiempo en la circulación. En la curva roja lo que tenemos es una absorción más lenta. Lo que tenemos es entonces que el pico es más bajo y ocurre a un tiempo más largo, pero el medicamento dura más tiempo en la circulación. Y la curva verde, lo que tenemos es una absorción lenta, entonces vamos a tener el pico a un tiempo largo, va a ser un pico bajo, pero va a permanecer el fármaco un tiempo largo en la circulación. Esta verde vendría siendo un medicamento de liberación prolongada. Entonces, tenemos que la velocidad de absorción también es importante, no solamente cuántas moléculas se están absorbiendo, sino a qué velocidad lo hacen. Como esto también es importante para entender la cuestión de los genéricos, pues veamos este medicamento que es muy querido aquí en México, que no cura las enfermedades del cuerpo, pero es extraordinario para remediar los males del alma. Este le llamamos nosotros tequila. ¿Y cómo lo bebemos en México normalmente? Pues es este vasito, un caballito, lo llenamos de tequila, luego pues podemos tener otro caballito con sangrita y le vamos dando traguitos, un traguito de sangrita, un traguito de tequila, una chupadita de limón, etcétera. Si ustedes se toman 2 caballitos de tequila de esta forma, ¿qué sucede? Pues nada, quizás se ponen un poquito más desinhibidos, etcétera, pero realmente no hay ningún efecto significativo. Ahora, nuestros vecinos del norte, los gringos, ellos son muy creativos e inventaron una nueva formulación para el tequila. A este le llaman allá shot, aquí le llamamos moped. En esta formulación se coloca la mitad del caballito con tequila, la otra mitad con refresco de toronja, se le da un golpe en la barra para revolver todo y se toma de un trago. Si ustedes se toman 4 mopeds, ¿qué es lo que pasa? Se ponen como gringa en Spring Break. Es decir, es lo mismísimo que 2 caballitos de tequila. La cantidad de moléculas que llegan a la circulación es la misma, pero cuando llegan rápido, resulta que vamos a tener este pico muy elevado y entonces por eso pasan las cosas que pasan cuando uno toma el alcohol rápidamente. Entonces, esto nos indica que en los medicamentos, todos estos excipientes, toda esta tecnología farmacéutica, tiene que regular muy bien a qué velocidad se da el medicamento. Por ejemplo, un analgésico, pues queremos que se absorba rápido, pero, por ejemplo, un hipoglucemiante o un medicamento para la presión arterial no debe de absorberse rápidamente, sino de una manera gradual para que el efecto se instale poco a poco y no vayamos a provocar un daño al paciente. Entonces, pues esto es muy importante y ya tenemos entonces la importancia de la biodisponibilidad. Ya que entendimos la biodisponibilidad, podemos ir al concepto de bioequivalencia. Entonces, biodisponibilidad es la cantidad de fármaco absorbido y la velocidad a la que se absorbe. La cantidad se determina por el área bajo la curva, que la abreviamos AUC, de Area Under the Curve en inglés, que casi toda la literatura está en inglés, y puede ser la curva de concentración en sangre, en plasma o en suero contra tiempo. Y la velocidad la determinamos por Cmax. Y bioequivalencia son 2 formulaciones con biodisponibilidades equivalentes, es decir, que tanto el área bajo la curva como la Cmax son equivalentes. Esto es lo que tiene que cumplir un genérico, tener el área bajo la curva y la Cmax equivalentes a la del innovador. Tenemos aquí un trabajo publicado por Tolentino Hernández aquí en México, 2 formulaciones de ciprofloxacino. Entonces tenemos la formulación de referencia en oscuro y la formulación de prueba en verde claro, y podemos ver que la formulación de prueba pues prácticamente tiene las mismas concentraciones que la de referencia, el área bajo la curva, la concentración máxima son equivalentes, entonces este vendría siendo un genérico real. Podemos dar el innovador
o podemos dar el genérico y los resultados clínicos en términos de eficacia y seguridad van a ser equivalentes. Entonces, este cumple con todos los criterios de bioequivalencia, pero toda esta información debe ser pública, debe de haber transparencia. Esto debe de estar publicado en algún lado, porque si están escondiendo los datos, algo está pasando. Entonces, por eso es tan importante que estos resultados se publiquen y que conozcamos qué genérico estamos utilizando. Si cumple, bienvenido. Si no cumple, mejor no usarlo. Porque no todo es color de rosa. Los profesores Atul Johnson y David Holt de la Universidad de Londres han trabajado con la Organización Mundial de la Salud y entonces ellos se preocupan mucho por lo que se le llama los medicamentos subestándar que pueden ser causantes de una crisis potencial en salud pública. Ellos clasifican los medicamentos en 4 grupos. El innovador, que tiene evidencia de eficacia y seguridad en estudios clínicos, que son los que conocemos normalmente. Después sigue el genérico, se apoya en los datos del innovador, pero nos ha demostrado su bioequivalencia y su calidad en publicaciones. Estos datos están asequibles. Luego tenemos la copia subestándar, que esta es la que nos preocupa, porque se apoya en los datos del innovador, es decir, tiene prácticamente las mismas IPPs, pero la bioequivalencia y la calidad no han sido demostradas. Esa enfermedad falta. Y pues, ya en lo último tenemos la falsificación, donde no hay datos, el origen y composición son desconocidos. Este sí es un producto ilegal y pues desgraciadamente ocurren las falsificaciones, pero en México no son tan frecuentes como en otros países. Lo que sí nos preocupa son las copias subestándar que de repente aparecen, tienen registro, son aprobados legalmente, pero nunca aparece la información de bioequivalencia y estos son los que de repente nos dan sorpresas. Son lo que les llaman los genéricos malos, pero en sí la nomenclatura correcta es copia subestándar, es decir, que no llena los estándares de un genérico. Tenemos algunos que nos preocupan mucho, como por ejemplo el tacrolimus, un inmunosupresor que se utiliza en trasplantes. Nosotros hemos trabajado mucho con trasplante renal pediátrico en el hospital infantil. Y entonces tenemos aquí 2 gráficas, ProGraph, que es el innovador, y una copia subestándar llamada Limustin. Vemos cómo ProGraph se disuelve muy bien en un tiempo corto y el Limustin se disuelve muy mal. ¿Qué es lo que sucede? Que los niveles plasmáticos de ProGraph son los adecuados, están dentro de la ventana terapéutica, pero los del Limustin son mucho más bajos. Ese es el típico caso de una copia subestándar que de repente entra sobre todo en el sector público, pues por cuestiones de corrupción. Esto ya ha sido reconocido por el gobierno. Entonces, esto es algo que nos preocupa. Y pues se ha reportado que en México y en otros países siempre hay este tipo de copia subestándar. Entonces, si no nos dan la información de bioequivalencia, es mejor tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las consecuencias de estas copias subestándar? Bueno, aquí tenemos un trabajo importante que fue publicado en el 2019 por la Universidad de Aguascalientes, el Instituto de Nutrición, el Instituto de Cardiología, es decir, un equipo muy fuerte, donde se ve que cuando estamos cambiando a cada rato de inmunosupresor, pues incrementamos la tasa de rechazo. Entonces vemos que cuando se quedan los pacientes con una sola marca, pues los rechazos son del orden de 1%, como se espera por los datos que hay en la literatura mundial. Pero cuando hay de 1 a 4 cambios, esto se va arriba del 10% y cuando tenemos más de 5 cambios, ya estamos llegando casi al 15% de rechazo. Entonces, esto es algo que nos preocupa mucho porque cuando entran estas copias subestándar que sí están aceptadas por COFEPRIS, pues empezamos a ver este tipo de problemas y cuando queremos enterarnos de cómo está su bioequivalencia, pues simple y sencillamente no hay datos. ¿Dónde están esos datos? Nadie sabe. Pues resulta que la FDA también de repente cuece sus habas. Entonces, tenemos un medicamento que es el budeprión. El budeprión pues se utiliza como ansiolítico, se utiliza como
un calmante, y el innovador se llama Wellbutrin, que es producido por la compañía BioAvail. Entonces, el Wellbutrin XL es uno de liberación prolongada, que estaba muy bien. El genérico entró, ¿sí?, un Budeprion XL, y entonces este era manufacturado por unos laboratorios Impax y comercializado por Teva. Empezaron los reportes de que no estaba funcionando bien, esto pues explotó, la FDA tuvo que hacer el estudio de bioequivalencia y vean ustedes lo que tenemos aquí. El Wellbutrin tiene los niveles plasmáticos que se asocian con los efectos terapéuticos, mientras que el Budeprion tiene niveles plasmáticos más bajos, obviamente funciona menos bien, y esto es lo que causa los fracasos terapéuticos. Entonces, incluso en Estados Unidos hay problemas con los genéricos. Por eso es necesario que nos den la información. Aquí a la FDA se les fue, aceptaron este Budeprion XL y lo dejaron pasar sin pedirle la bioequivalencia. ¿Por qué fue esto? Bueno, pues uno puede pensar mal, porque lo más seguro es que haya habido ahí algo extraño. Ahora, ¿por qué puede haber bioinequivalencia de formulaciones orales a pesar de contener la misma dosis? Bueno, una cosa muy importante es el tamaño de partícula. Como ustedes saben, los principios activos son polvos, y estos polvos van a ser formulados para tener una tableta, para tener una cápsula, etcétera. Y los polvos tienen una característica vital, que es el tamaño de partícula. Entonces, se va disolviendo lo que está en la superficie de la partícula, estas moléculas van pasando a los jugos del tracto gastrointestinal y son los que logran pasar las membranas celulares para llegar a la sangre. Entonces, cuando tenemos partículas muy chicas, la disolución es muy rápida. Cuando tenemos partículas grandes, la disolución es lenta, como podemos ver aquí en el panel de la derecha. Esto es un artículo ya clásico, es de los 60s, con grisiofulvina. Entonces, cuando tenemos partículas grandes, del orden de 10 micras, la absorción es lenta. Vamos a tener una superficie específica que es pequeña, y cuando tenemos aquí partículas muy pequeñitas, estas se disuelven muy rápido y entonces vamos a tener una biodisponibilidad mayor, a pesar de que la dosis sea exactamente la misma. Y esto nos llevó a la primera publicación de bioinequivalencia, que no fue en una revista médica, fue en el Times de Londres, y se publicó el 2 de agosto de 1972. El encabezado del Times en esa fecha fue que la píldora del corazón fue 2 veces más fuerte de lo que los fabricantes esperaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en los meses anteriores a este 2 de agosto del 72 hubo toda una epidemia en el Reino Unido de pacientes que llegaban con problemas cardíacos a urgencias. Los problemas cardíacos pues eran fácilmente identificables como intoxicación digitálica. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues lo que sucedía era que en esas épocas la marca de digoxina era el Anoxin, y el Anoxin cambió de proveedor de materia prima en mayo de 1972. Entonces había las formulaciones antes y después del cambio. Era la misma dosis de digoxina, pero el tamaño de partícula era diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Tenemos aquí el monitoreo de la digoxina en las concentraciones al valle, y vean ustedes que con la dosis de 0.25 miligramos, pues teníamos estas concentraciones, con la de 0.5 teníamos estas. Antes de mayo del 72 viene el cambio de la digoxina materia prima con tamaño de partícula diferente y las concentraciones se disparan. Se hizo entonces un estudio de farmacocinética en voluntarios sanos, y aquí se vio que la diferencia era muy clara. El Lanoxin, después del cambio con las partículas pequeñas, da niveles plasmáticos mucho más altos que los que tenemos con el Lanoxin, con el tamaño de partícula que se tenía antes del cambio. Entonces, estos estaban dentro de la ventana terapéutica, que es alrededor de 1 nanogramo por mililitro, pero pues estos estaban claramente arriba, casi llegando a 3 nanogramos por mililitro. Y esto se debía a la disolución
una disolución que es muy rápida y muy eficiente con las partículas pequeñas y una disolución que es lenta e ineficiente con las partículas grandes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la calidad de la materia prima. Claro, la materia prima de calidad es cara. Entonces, muchas veces, algunos fabricantes de genéricos poco escrupulosos, pues buscan algo que sea barato y que no tenga un control del tamaño de partícula, y ahí es donde vemos problemas de las copias subestándar. Otra cuestión importante es las formas cristalinas. Por ejemplo, el cloranfemicol tiene dos formas cristalinas, la A y la B. La B es más soluble, entonces la biodisponibilidad depende del porcentaje de B. Cuando se da puro cristal B, tenemos una muy buena biodisponibilidad. Si damos puro A, vamos a tener una mala biodisponibilidad. Y dependiendo de cómo esté el porcentaje de B, pues vamos a estar variando las concentraciones plasmáticas. Para entender qué es esto de los cristales, pues lo podemos ver con el azúcar. El azúcar tenemos dos formas cristalinas muy conocidas, los cubitos de azúcar y los trozos de azúcar cande. Entonces, los trozos de azúcar cande, pues sí son bonitos y todo, pero se disuelven muy lentamente. Es lo mismo, es sacarosa, pero esta forma cristalina se disuelve muy lentamente, esta se disuelve muy rápido y entonces esto nos da biodisponibilidades distintas. Esto es algo que hay que cuidar. Con esto, pues podemos ya entrar al caso apixaban. El apixaban, bueno, pues como todos sabemos, es un inhibidor potente, directo, reversible, activo por vía oral y altamente selectivo del factor 10 activado. No requiere antitrombina 3 para su actividad antitrombótica y pues es un medicamento que ha sido muy exitoso. Cuando caduca la patente de un medicamento exitoso, pues por supuesto surgen los genéricos. Cuando son genéricos que cumplen con toda la biodisponibilidad y que nos entregan los datos, bienvenidos. Pero cuando no tenemos estos datos, hay que tener cuidado. Conocemos bien la farmacocinética de la Pixaban, esto está ya publicado, pues no voy a entrar en detalles, pero simple y sencillamente es para decirles que el Apixaban es un medicamento muy bien estudiado y es un medicamento que bien formulado, pues nos da una buena farmacocinética. Aquí podemos ver ya en gráficas qué es lo que tenemos, pues lo podemos dar en varias dosis, desde 2.5 dos veces al día, 5, 10 o 25 miligramos dos veces al día. Después de la primera dosis vamos viendo cómo los niveles plasmáticos se incrementan con la dosis y hay una cierta acumulación. Al día 7 tenemos que hay ya una acumulación con respecto al día 1 y estos vendrían siendo los niveles al estado estacionario. Son los niveles a los que queremos llegar. Y esto es muy importante porque existe una muy buena correlación entre la actividad antifactor 10 activado y la concentración de la Apixaban, como pueden ustedes ver en esta gráfica. Entonces, realmente las concentraciones nos permiten predecir el efecto de una manera bastante precisa y esto es lo que ha vuelto a este medicamento tan popular. Ahora, para evaluar a los genéricos, pues tenemos que utilizar las guías internacionales. La FDA tiene sus guías, que podemos ver aquí del 2019, también la Agencia Europea del Medicamento las tiene, y en México tenemos una norma oficial mexicana, que es la 177 del 2013, que establece las pruebas para demostrar la bioequivalencia y la intercambiabilidad. Esto es algo importante porque si son medicamentos bioequivalentes, los podemos intercambiar en un momento dado. Si no tenemos los datos de bioequivalencia, definitivamente no procede la intercambiabilidad. El Apixaban tiene una guía publicada por la EMA de cómo se debe de hacer el estudio de bioequivalencia y pues los datos que nos tienen que entregar son los que ya vimos, que la Cmax y que el área bajo la curva son equivalentes y que las curvas de concentración plasmática en función del tiempo se parecen mucho. Esto nos dice cómo se debe de hacer en ayuno, hay que medir el fármaco no cambiado, no los metabolitos, se debe de medir en plasma o en suero y no necesitamos un método complicado enteroselectivo para esto, un método normal. Para poder medir la bioequivalencia,
pues necesitamos tener los datos de área bajo la curva y de concentración máxima, y los límites que nos establecen para los intervalos de confianza al 90%, que sería ya la estadística que se hace, van del 80 al 125%. Entonces, todo esto está ya bien descrito y no hay ninguna, digamos, dispensa para no hacer los estudios de biodisponibilidad con el apixaban. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas de apixaban? Bueno, prevención del tromboembolismo venoso en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla, la prevención del evento vascular cerebral y del embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular, con uno o más factores de riesgo, tales como enfermedad vascular cerebral o ataque isquémico transitorio previos, edad igual o mayor a 75 años, hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca sintomática, es decir, pues a lo que ya conocemos bastante bien con este medicamento, y el tratamiento del tromboembolismo venoso profundo y el embolismo pulmonar en adultos y la prevención de estos. Entonces, son indicaciones delicadas. Hay que tener cuidado porque el fracaso terapéutico puede tener consecuencias. Y eso es lo que tenemos con apixaban. Si estamos dentro de la ventana terapéutica, estamos muy bien. Pero si nos vamos para abajo, pues ¿qué es lo que tenemos? Que no vamos a tener al paciente bien anticoagulado y esto nos puede dar una falla terapéutica grave. Y si nos vamos para arriba, pues lo que vamos a tener es un riesgo de hemorragia que también puede ser algo grave. Entonces, es necesario que tengamos formulaciones de buena calidad que nos permitan mantenernos dentro de la ventana terapéutica y que no tengamos sorpresas de que las concentraciones sean excesivas o demasiado bajas por falta de calidad. Y pues ya con todo esto podemos llegar a las conclusiones. Primeramente, la bioequivalencia es una característica esencial de los medicamentos genéricos. Recuerden, área bajo la curva y concentración máxima equivalentes con el innovador. Medicamentos no innovadores que no hayan demostrado bioequivalencia con el producto de referencia no son genéricos, son copias subestándar y estos es preferible no utilizarlos. Si no está la información, mejor no. La bioequivalencia es absolutamente necesaria para los medicamentos de dosis crítica y o ventana terapéutica estrecha. Y por las consecuencias de concentraciones sub o supraterapéuticas, apixaban debe ser considerado como un medicamento de dosis crítica. Las fallas tienen consecuencias realmente graves. Por otro lado, se debe de evitar el uso de formulaciones no innovadoras de apixaban que no hayan demostrado su equivalencia con el innovador, y esto debe estar publicado en una buena revista o en los datos de alguna agencia regulatoria de prestigio como la FDA o la EMA. El que tengamos un cuadernito impreso por el mismo laboratorio no es suficiente. Esto debe de estar en una revista de prestigio que haya sido sometido el artículo a revisión editorial. Y la transparencia, los datos de los estudios deben de estar disponibles. Si no están, es mejor no utilizar esa formulación. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para preguntas o comentarios. Oscar, ¿me puedes pasar el micrófono? Doctor. ¿Ya? Ya, doctor. Ya puede hablar. Sí, muchas gracias. Pues la verdad me encantó su plática, doctor Castañeda. Fue breve, preciso y conciso, como muy pocos lo son a veces. Sus ejemplos de analogías preciosos también. Y quisiera hacerle una pregunta. Entonces, debo entender que los medicamentos subestándar serían a los que le llaman similares. Pues mire, son todos los que no tienen la información. O sea, por un lado los similares, que usted va a la farmacia de similares y le ofrecen cantidad de cosas, y si dice, oye, dame la información de bioequivalencia, nunca está. Y hasta se enojan de repente cuando es su obligación decirlo. Pero hay también genéricos que no están solamente en las farmacias de similares, que se pueden conseguir en algunas otras farmacias. De hecho, hubo todo un movimiento hace unos años, el llamado primer nivel, donde empezaron a vender medicamentos que ya no iban a pasar la regulación y entonces los metían ahí en una cajita y decían que era
primer nivel y con puras técnicas de marketing los estuvieron vendiendo. Entonces, ese es el problema. Cuando alguien llega y nos quiere vender un buen genérico, si, por ejemplo, les puedo dar nombres porque aquí no hay problema, Silanes, Senocian, Leomont, por ejemplo, son de las compañías con las que hemos trabajado, son serios y le dicen, oye, dame la bioequivalencia de tal producto, ahí está. Es su mejor publicidad. Claro. Entonces, pues esta es una de las cosas donde hay que pedirle al representante, muy bien, pero a ver, muéstrame que eres bioequivalente. Si hicieron el estudio, pues se lo muestran y se acabó. Ok. Aquí tenemos una pregunta del doctor Moisés Severino Toquero que dice, ¿cómo identificar qué fármacos son copias subestándar en la práctica diaria? ¿Es con lo que usted nos está diciendo? Sí, o sea, hay que pedirle al representante, sí, que nos dé los datos de bioequivalencia. En el privado es fácil. En el sector salud es complicadísimo porque ahí Exactamente. entran algunas cositas para aceitar el sistema que desgraciadamente todavía no hemos podido terminar por completo con ellas, aunque sí se ha avanzado, pero todavía hay mucha corrupción. En el privado, sí, a ver, ¿quieres que prescriba tu medicamento? Dame los datos. Así como con el innovador, uno le pide los datos del estudio clínico. Claro. No sé si alguien más del auditorio tenga alguna pregunta. Creo que es una oportunidad muy importante tener a un personaje como el doctor Castañeda. Doctora Rivera, no sé si tú quieras hacer alguna pregunta. Creo que ya se fue la doctora Rivera. Es que es una anestesióloga excelente que maneja muchos fármacos muy complicados y todo, y realmente es nuestro brazo derecho para todos nuestros pacientes. Pues, doctor, la Aquí verdad es estoy, que no no me sé si queda. tengo, ay, Ah, perdón, a ver. aquí estoy, no sé, ya tengo el micrófono. Igual, excelente ponencia y algo Muchas bien gracias. importante. Bueno, todos los médicos manejamos farmacología y obviamente con los costos de los medicamentos originales y, bueno, los de patente, pues obviamente la mayoría de los pacientes que toman 2, 3, 4 medicamentos, pues buscan o combinaciones o medicamentos económicos. Me ha tocado ver incluso medicamentos originales o medicamentos de patente que los falsifican. Con Sí, los bioequivalentes, pues ahorita usted dio una maravillosa explicación de la bioequivalencia, que debieran de cubrir todos los medicamentos este requisito, pero ¿cómo saber ahora que aparte de que es un medicamento genérico que no puede tener la bioequivalencia y puede estar falsificado? O sea, qué claro, grave, porque los pacientes crónicos, por ejemplo, pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades metabólicas, es de verdad muy grave que pueda pasar esto, porque pues la gente confía o incluso hasta nosotros como pacientes confiamos que estamos tomando algo y ya no es ni seguro, ¿no? claro. Bueno, mire, para las falsificaciones, algo muy sencillo es enseñarle a los pacientes dónde está el registro de COFEPRIS. Eso es Ah, ok. algo que no tiene que viene en la caja. Ese es algo que funciona muy bien. La otra es instruir bien a los pacientes de que no compren, porque de repente van a los tianguis y eso. Algunos de ellos pues Mm. no son falsificados, son simplemente muestras médicas o medicamento robado. El problema es que no sabemos cómo los conservaron. Entonces, ese es el problema. El medicamento a veces requiere refrigeración o por lo menos un lugar fresco y seco. Y estos que de repente se encuentra uno en Tepito o en algunas calles por allá, en Guadalajara, en San Juan de Dios, ahí venden todo. No sabemos realmente cómo están. Entonces, indicarle al paciente este tipo de cosas. Para el paciente, pues una de las cosas que se puede hacer es sí, informarse con los laboratorios con los que uno tiene relación, que le den la bioequivalencia y decir, oye, pues si te puedo ahorrar un 30-40% y yo confío en ese medicamento, pues se puede hacer. Pero teniendo la información o bien la experiencia clínica también es muy valiosa. El problema es que de repente nos llegan medicamentos bien extraños. Inclusive llegaron algunos de Lituania a principios Ujú. del sexenio que no se les entendía nada, no tenían registro en México, o sea, hay una serie de cosas que pues nos indican que todavía somos tercer mundo, pero de a de veras. Entonces, esa es una de las cosas, pues buscar la información
con los representantes. En el sector público hay mucho por hacer, se está intentando, poco a poco se ha avanzado, pero todavía, como se dice coloquialmente, nos meten goles. Sí. Doctor, otra pregunta hablando de bioequivalencia. Muchas veces hay pacientes que tienen medicamento ya caducado. Y luego a mí me han dicho, yo manejo también mucho dolor y me dicen, es que pues ya se caducó, pero apenas tiene un mes y yo sé que los medicamentos después de caducados pueden servir 6 meses, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, o cómo podemos manejar esa fecha de caducidad con respecto a la biodisponibilidad? Claro. Mire, los medicamentos en ese sentido son como los alimentos. Entonces, para que lo entienda el paciente, es como el jamón. Tú compraste jamón que trae una fecha de caducidad que dice que es el 26 de septiembre del 2004. Si tú te lo quieres comer el 14 de octubre, estás tomando un riesgo, ya huele feo, ya tiene cosas que se pueden notar. Entonces, el medicamento trae una fecha de caducidad que aquí en México es para las peores condiciones. Entonces, por ejemplo, Villahermosa, Tabasco, que es una temperatura de 40 grados, humedad 100%, porque no se sabe dónde va a estar. Entonces, en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, como se llama ahora, ahí sí puede durar un poco más, pero lo ideal es no dejar que pase la fecha de caducidad, al igual que uno con el jamón, pues prefiere comérselo antes de la fecha de caducidad. ¿Cuántos días después de? No sabemos. Ese es el gran problema. Entonces, todo depende de las condiciones que se hayan dado. Entonces, lo mejor es respetar la fecha de caducidad. Y cuando no tirar el medicamento a la basura, porque es un problema. Antes en las farmacias, pues se podía entregar el medicamento, ahora solamente en algunas tienen estos botes del Singren para poder disponer los medicamentos. Pero lo ideal es no usar el que ya caducó. Okay, muchas gracias, doctor. Excelente plática. Muchas gracias. Pues si no hay nadie más, Oscar, no hay nadie más. ¿Alguien más No, que quiera aprovechar al doctor Castañeda? no, de hecho ya abrí los micrófonos para todos. Ok. Pues bueno, pues entonces a mí nada más me resta darle muchísimo las gracias, de verdad ha sido un placer y le reitero, como se lo dije antes de entrar, como dice antes de entrar al aire, pues qué gusto que existan gentes como usted que se dediquen a este tipo de investigaciones con el nivel que usted tiene. Agradezco también a Pfizer como patrocinador y a Oscar David Senociaín también por siempre estar atento con nosotros y obviamente pues a toda la gente que a pesar de que hoy fue un día muy difícil aquí en la Ciudad de México, pues nos hicieron favor de acompañarnos y les recordamos que esta plática va a estar de todos modos en disposición en la plataforma de Amegral. Así que pues muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias a todos.